¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Murillo Higuera y yo les voy a hablar sobre el tema 11-1, tipos de cojinetes. Los cojinetes se fabrican para soportar cargas radiales puras, cargas de empuje puras o una combinación de ellas. La mayoría de los fabricantes de cojinetes proporcionan manuales de ingeniería y folletos que contienen detalladas descripciones de los diversos tipos disponibles. Entre todas, la función principal de los cojinetes dentro del motor es la de reducir el rozamiento que se produce entre los ejes y las piezas sobre las que rotan estos ejes. Partes esenciales de un cojinete. Bueno, entre las partes esenciales tenemos el anillo interior, el anillo exterior, las bolas o elementos rodantes y el separador. Y como ejemplo les pongo esta imagen ilustrativa que representa de manera clara lo que son las partes de un cojinete. Tipos de cojinetes de bolas. Entre los tipos de cojinetes de bolas tenemos de ranura profunda, con ranura de entrada para bolas, de contacto angular, protegido, sellado, autoalineación externa con doble fila, autoalineante, de empuje y el de empuje autoalineante. Todos estos cojinetes se pueden conseguir con guardas en uno o ambos lados. Las guardas no constituyen un cierre completo, pero sí ofrecen una medida de protección contra el polvo y la suciedad. También se elaboran una variedad de cojinetes con sello en uno o en ambos lados. Cuando los sellos se presentan en ambos lados, los cojinetes están lubricados desde fábrica. Aunque se supone que un cojinete sellado se lubrica de por vida, en ocasiones se proporciona un medio de relubricación. Los cojinetes de una fila soportarán una cantidad pequeña de desalineamiento de deflexión del eje, pero cuando sea severo se utilizarán cojinetes autoalineantes. Los cojinetes de doble fila se hacen en una variedad de tipos y tamaños para soportar cargas radiales y de empuje mayores. En ocasiones, por la misma razón, se utilizan al mismo tiempo dos cojinetes en una fila, aunque un cojinete de doble fila por lo general requiere menos partes y ocupa menos espacio. Tipos de cojinetes de rodillos. Los cojinetes de rodillos cilíndricos soportarán una carga mayor que los de bolas del mismo tamaño, debido a la mayor área de contacto. Sin embargo, presenta la única desventaja de que requieren una geometría casi perfecta de las pistas y rodillos. El cojinete de empuje de rodillos esféricos resulta útil donde hay cargas pesadas y desalineamiento. Los elementos esféricos tienen la ventaja de incrementar su área de contacto a medida que se incrementa la carga. En caso contrario, los cojinetes de aguja son muy útiles cuando el espacio radial está limitado. Tienen una gran capacidad de carga cuando se emplean separadores, pero también se pueden conseguir sin separadores. Se manufacturan tanto con pistas como sin ellas. Por último, los cojinetes de rodillos cónicos combinan las ventajas de los cojinetes de bolas y de los cilíndricos, puesto que soportan cargas radial o de empuje o de cualquier combinación de las dos. Además, poseen la gran capacidad de soporte de carga de los cojinetes de rodillos cilíndricos. Bueno, y como ya mencionaba las características de los diferentes tipos de cojinetes de rodillos, ahora les muestro lo que es una imagen, donde la A sería un rodillo recto, la B, rodillo esférico de empuje, la C, rodillo cónico de empuje, la D, rodillo de agujas, E, rodillo cónico y por último la F, rodillo cónico de ángulo agudo. El siguiente tema es el 11-2, vida de los cojinetes. Cuando rotan la bola o el rodillo de los cojinetes de contacto, se desarrollan esfuerzos de contacto en el anillo interior, en el elemento rodante y en el anillo exterior. Como la curvatura de los elementos en contacto en la dirección axial es diferente de la curvatura en la dirección radial, las ecuaciones de los esfuerzos son mucho más complicadas. Si un cojinete está limpio y se lubrica de manera apropiada, si está montado y sellado para evitar la entrada de polvo y suciedad, si se mantiene en esta condición y se hace funcionar a temperaturas razonables, entonces la fatiga del metal será la única causa de falla. Puesto que la fatiga del metal implica muchos millones de aplicaciones de esfuerzo que se han soportado con éxito, se necesita una medida cuantitativa de la vida. Las medidas comunes son el número de revoluciones del anillo interior, hasta que se presenta la primera evidencia tangible de fatiga, el número de horas de uso a una velocidad angular estándar, hasta que se advierte la primera evidencia tangible de fatiga. La medida de la vida de un cojinete individual se define como el número total de revoluciones de operación del cojinete hasta que se presente el criterio de falla. Bajo condiciones ideales, la falla por fatiga consiste en el descascarado de las superficies de soporte de la carga. Como ejemplo les muestro esta imagen donde se presentan los porcentajes de las causas por las que un cojinete llega a la falla.
Bueno, aquí vamos a hablar del tema 11.3, que son sobre efecto carga-vida del cojinete a confiabilidad nominal. Bueno, aquí nos dicen que una carga nominal de catálogo se define como la carga radial que ocasiona que el 10% de un grupo de cojinetes falle durante la vida nominal de un fabricante de cojinetes. La carga nominal de catálogo se detonará como C subíndice 10. Esta carga se conoce a menudo como una carga nominal dinámica básica, o en ocasiones también se lo puede conocer como una carga nominal básica. Esto si la vida nominal del fabricante es de 10 a la 6 revoluciones. La carga radial que sería necesaria para causar una falla durante una vida tan baja sería demasiado elevada. En consecuencia, la carga anual básica debe verse como un valor de referencia y como no una carga que realmente puede ser alcanzada por un cojinete. Aquí nos menciona que cuando se prueban grupos de cojinetes nominalmente idénticos con el criterio vida-falla a cargas diferentes, los datos se representan como esta figura 11.4, que aquí menciona de una curva típica del logaritmo de carga vida del cojinete. Bueno, para establecer un punto individual la carga F subíndice 1 y la carga nominal del grupo 1, L subíndice 10, subíndice 1 son las coordenadas que se transforman de manera logarítmica. La carga, no, perdón, la confiabilidad asociada con ese punto y con todos los demás es de .90. Bueno, aquí para el diseño del cojinete para una aplicación dada, es necesario relacionar la carga deseada y los requisitos de la vida con la carga nominal de catálogo publicada que corresponde a la vida nominal de catálogo. Y la ecuación se puede escribir mediante la siguiente, que es de F mayúscula L mayúscula elevado a la 1 entre A, que es igual a constante, y que por ende, como aquí abajo, por ende se puede escribir el mismo valor que tenemos, como pueden ver, por este caso es el de subíndice 2. Y la carga asociada con F subíndice 1 con C subíndice 10, la medida de la vida subíndice 1 con L subíndice 10 si se tiene C subíndice 10 L elevado a la 1 entre A subíndice 10 igual a F por L elevado a la 1 entre A. Aquí donde las unidades L son las revoluciones. También de hecho hay que recordar donde los subíndices unidos pueden referirse a cualquier conjunto de condiciones de carga y vida. Si se considera que F subíndice 1 y L subíndice 2 se correlacionan con la carga nominal del catálogo y con la vida nominal, y que F subíndice 2 y L subíndice 2 se correlacionan con la carga y vida deseadas para la aplicación, la anterior ecuación se puede expresar como F subíndice R por L subíndice R elevado a la 1 entre A, que esto es igual a F subíndice D por L subíndice F elevado a la 1 entre A, donde las unidades L subíndice R y L subíndice D son revoluciones y los subíndices R y D representan la vida nominal y deseada. En ocasiones es conveniente expresar la vida en horas a una velocidad dada. En consecuencia, cualquier vida L en revoluciones se puede expresar como L, que es igual a 60
Ln. Y aquí mencionas de que donde la L está en horas, relacionada con horas, la N en revoluciones por minuto. Y 60 minutos por hora es el factor de conversión adecuado. Aquí, como pueden ver, lo que se hace es de sustituir B y A, que de la B y la A que tenemos aquí, se obtiene de la siguiente ecuación. La ecuación que tenemos aquí, como pueden ver, aquí nos menciona diferentes partes de cada punto, que es la calificación de catálogo, que es de libra fuerza o kilonewtons, la vida nominal en horas, la velocidad inicial RPM, la velocidad deseada, la vida deseada, la carga leal deseada en libra fuerzas o kilonewtons. Si se despeja el F es el índice R de la ecuación y se tiene en cuenta que es simplemente una notación alternativa para la carga nominal de catálogo C subíndice 10, se obtiene una expresión para una carga nominal de catálogo en función de la carga deseada. La vida deseada y la vida nominal de catálogo, que aquí nos viene ya expresando esto de C subíndice 10, que esto es igual a F subíndice R, que esto es igual a esta ecuación que tenemos aquí, que es de F subíndice D multiplicado por L subíndice D por N subíndice D por 60 entre los igual mismo valor, ya, pero cambiando los índices, que en este caso son R. Y todo esto que está elevado que a 1 entre A. Bueno, aquí en el ejemplo 11.1, perdón, nos viene diciendo, considera el caso de la compañía SKF que clasifica sus cojinetes para 1.000.000 de revoluciones de manera que la vida L subíndice 10 es 60 por L sub R por N sub R, que es igual a 10 a las 6 revoluciones. El producto L sub R por N sub R por 60 produce un número familiar. Por ejemplo, la compañía Tenken utiliza 90 por 10 a las 6 revoluciones. Si se desea una vida de 5.000 horas a 1.725 RPM con una carga de 400 libra-fuerza y una confiabilidad de 90%, ¿con cuál clasificación se debe buscar en un catálogo de SKF? Bueno, como aquí ya nos viene diciendo de que la confiabilidad es de 90%. Esto nos quiere decir que podemos utilizar directamente la ecuación para la carga abdominal, que viene siendo esta ecuación. Puesto conociendo que tenemos esa confiabilidad del 90%. Y aquí nos dicen que con qué clasificación se debe buscar en un catálogo de SKF. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta también que también nos están dando unos valores. Por ejemplo, el valor de la F subíndice D, que está diciendo de la carga, que son de 400 libras, fuerza. Y también del valor que tenemos en el denominador de la vida nominal. Si vemos aquí, de la vida L subíndice 10 es de 60 por
L sub R por N sub R, que esto nos dice que es de 10 a las 6 revoluciones. Lo que en este caso lo que haríamos es sustituir el denominador que tenemos aquí por el valor que nos da ya, que son de 10 a las 6 revoluciones. De 10 a las 6 revoluciones. También del valor que tenemos de L, perdón, subíndice D, también nos va a dar el valor, perdón, de 5000 horas, que es el valor que tenemos acá. Y también nos da del valor de N sub D, que son de 1725 RPM. Ahora, lo que sería básicamente hacer aquí también sería sustituir. Bueno, sustituiríamos los valores, perdón, se sustituye por los valores que nos dan, que recordemos que el valor de la carga son de 400 libras fuerzas, que aquí también multiplicaríamos por 5000 horas por los 1725 RPM y por los 60, entre recordando que se sustituye todo esto por el valor de 10 a las 6 revoluciones, y todo esto va a estar elevado de 1 entre 3. Y esto, básicamente el valor de A, que sería 3, se considera, lo estamos considerando, perdón, como un cojinete de bolas, que en este caso va a ser el valor de 3. Bueno, al hacer esta operación, nos va a dar un valor de 3200 librafuerzas, o también igual, tomando en cuenta el valor de los sistemas de unidades, lo tomaríamos como 14.3 kilonewtons. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la supervivencia del cojinete, la confiabilidad contra vida. Es el tema 11-4. A carga constante, la distribución de la medida de la vida está sesgada a la derecha, como en la figura 11-5. Bueno, pues, ¿qué es la figura que estamos viendo aquí? Los candidatos para un ajuste de la curva de distribución incluyen la longitud normal y la distribución de Weibull. El ajuste de Weibull es por mucho el más popular, debido en gran parte a su capacidad para ajustar cantidades variantes de sesgo. Si la medida de la vida se expresa adimensionalmente como X, entonces la confiabilidad puede expresarse como, veamos las ecuaciones, donde podemos ver las ecuaciones de que está aquí, que R es la confiabilidad, esto es igual a abrimos corchetes menos, abrimos paréntesis, X menos X0, que X estamos viendo que es la confiabilidad adimensional de la medida de la vida. Esto en triángulo menos X0, cerramos paréntesis por B y cerramos corchete. Pasamos a ver lo que es la figura 11.5, que nos estaba mencionando en el ejemplo 11-4. Podemos ver que los contornos de la confiabilidad constante en el punto A, este que está aquí, representa la clasificación del catálogo CN10 en X es igual a L. Pues, en el punto B está el objetivo de confiabilidad R.
donde una carga de C10, el punto D es un punto en contorno de confiabilidad deseada y presenta la vida del diseño X para la carga del diseño F. Continuando, vemos aquí el ejemplo 11-2 que dice lo siguiente: construye las propiedades de distribución de un cojinete de bolsas de ranura profundada de 0,2-30 milímetros si los parámetros de Weibull son x0 igual a 0.2. Ya habíamos visto que lo que es x es la variante adimensional de la medida de la vida y x0 es el valor garantizado de la variante. Con esto mismo nos dice que x0 es igual a 0.02 entre paréntesis el ángulo menos x0, cerramos el paréntesis, es igual a 4.439 y b, que es el parámetro de la forma que controla el sesgo, es igual a 1.483. Nos dice que encuentren la mediana de la vida del décimo porcentil, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí nos dice que en la ecuación 20 y 28 de la página 971, bueno, a continuación nos dice que la vida dimensional es lo que es mu. Nos dice que mu es igual a x0, que ya saben que es el valor garantizado de la variante, más el ángulo menos x0 igual, cerramos paréntesis, aquí es gamma entre paréntesis 1 más 1 entre b, que pues lo acabo de decir, b es el parámetro de la forma que controla el sesgo. Cerramos el paréntesis, es igual a 0.02 más 4.439 gamma, abrimos paréntesis, 1 más esto por multiplicado por 1 más 1 entre 1.483 es igual a 4.033. La vida mediana dimensional es según la ecuación 20-26, donde R es igual a 0.5, x0.50 es igual a x0, es igual a lo que es el valor adimensional de la medida de la vida, esto por multiplicado por el ángulo menos x0, esto multiplicado por in entre 1 sobre r por 1 entre b es igual a 0.002 más 4.439 multiplicado por in, que es 1 entre 0.5 por 1 entre 1.483. El valor décimo del porcentil de la vida dimensional x se obtiene mediante esta fórmula, que es x 0.10 igual a 0.02 más 400.439 por 1 entre 0.90. Esto es igual a 1. Entonces, la desviación estándar dimensional está dada por la ecuación 20-29, que es sigma es igual a lo que es el ángulo por menos x0. Abrimos corchete, aquí podemos ver que gamma multiplica por 1 más 2 entre b sobre b menos gamma al cuadrado. Abrimos corchete, esto multiplica 1 más 1 sobre b, cerramos corchete por 1 medio. Esto viene siendo igual a 4.439, abrimos corchete, gamma por 1 más 2 sobre 1.483 menos gamma al cuadrado,
cerramos paréntesis, 1 más 1 sobre 1.483, cerramos paréntesis, cerramos corchetes, elevado a un medio. Esto es un total, viene siendo igual a 2.753. El coeficiente de variación de la vida dimensional se consigue con el coeficiente de la variación, viene siendo igual a sigma de x sobre mu de x, igual a 2.753 sobre 4.033. Esto viene siendo igual a 0.683. ¿Qué tal? Soy su compañero Gerardo Cervantes. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el subtema 5, que tiene que ver con la relación carga, vida y confiabilidad en un cojinete de contacto rodante o en los cojinetes de contacto rodante. Podemos, como nos lo dice el libro, podemos ver que esto es un problema del diseñador, ya que la carga no deseada no es la carga del ensayo o la carga del catálogo del fabricante, que ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, donde la velocidad deseada es diferente a la velocidad de ensayo del proveedor y la expectativa de confiabilidad es mucho mayor que 0.90, que acompañada de la anotación del catálogo. Estos catálogos ya los pudimos haber visto en las partes anteriores de este video. En la figura 11.5 se muestra esta situación, donde podemos ver los contornos de confiabilidad constante en el punto A. Esto representa la clasificación del catálogo C10 en X y que es igual a L10. En el punto B, en este objetivo vamos a tener una confiabilidad con una carga de C10 y en el punto D, punto B y punto D, en el D vamos a tener un punto de contorno de confiabilidad deseada que representa la vía del diseño, que va a ser representado por XD, que es igual a LD entre L10 para la carga de diseño F10. Todo esto ya lo vamos a poder entender ya porque vimos el video anterior. Entonces, retomando, que lo que decíamos en la información del catálogo se graficará como el punto A, cuyas coordenadas son los logaritmos de C10 y X10, que esto sería igual a L10 entre L10, que sería 1 porque esto es lo mismo en realidad. Un punto en el contorno de confiabilidad del 0.90, el punto del diseño está en D, como ya lo pudimos ver, en las coordenadas de los logaritmos FD y XD. Y el punto de contorno de confiabilidad que va a ser expresado por una RD, aquí está. Esta es la confiabilidad de aquí. Ok, entonces el diseñador debe mover desde el punto D hasta el punto a través del punto B de modo siguiente. A lo largo del contorno de confiabilidad constante BD se aplica la ecuación 11.2. Donde vamos a tener la ecuación 11.2, pues es esta, ¿no? Esta es la ecuación 11.2, donde vamos a poder ver que F va a poder ser la carga real no deseada, FD, carga real no deseada, expresada en libras fuerza o kilonewtons. Donde, donde esta podría ser igual a FB, que es igual a una carga, es igual a carga radial deseada entre XD y XB.
ya podíamos ver que era XD y XB en esta parte, ¿no? XD eran los logaritmos para el contorno de confiabilidad. Entonces, vamos a tener que para un constante de carga de A B se aplica la ecuación 11.4 en esta parte, donde sabemos que R es la confiabilidad, XB va a ser igual, X va a ser igual a la variante dimensional de la medida de la vida, y en este caso X0 va a ser igual al valor garantizado o el valor mínimo de la variante. Entonces, si la despejamos, vamos a tener lo siguiente: XB o variante dimensional de la medida de luz de B va a ser igual al valor garantizado, al valor mínimo, sumando 0 menos el valor garantizado, por IN entre RD, o sea, la confiabilidad de D en este caso. Sustituyendo esta ecuación, vamos a tener lo siguiente: que XB o valor garantizado vamos a tener esto siguiente, ¿no? Que vamos a tener la carga radial deseada en B va a ser lo mismo que decíamos acá, ¿no? La carga deseada en B y la carga deseada en D entre XD y XB. Ya que decíamos que X era igual a la variante dimensional. Y vamos a tener igual lo mismo de este lado, ¿no? Vamos a tener la carga radial deseada dividiendo el valor garantizado entre el valor, la variante dimensional de D entre el valor garantizado, valor mínimo, dividiendo otra vez lo mismo que teníamos aquí, exactamente lo mismo, menos el valor garantizado multiplicado por IN, dividiendo entre 1 el factor de confiabilidad de D. Ok, entonces vamos a tener que la vida o la carga radial deseada en D, en B, va a ser igual a C10. Entonces, ¿qué tenemos? C10 va a ser igual a la carga deseada en D, expresando esta ecuación que teníamos anteriormente, que pues sustituimos de este par de ecuaciones, que era la 11.2 y 11.4. Entonces, tan útil como parece la ecuación 11.6, se debe poner atención en las pulsaciones de las teclas y su secuencia en la calculadora manual, ya que una distracción puede dar como resultado el error común de la tecla logaritmo inapropiado. Por fortuna se tiene la oportunidad de establecer la ecuación 11.6 a prueba y error. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo se podría mostrar ese error. Ok, ahora vamos a tener que PF, en esta parte, va a ser la confiabilidad de la falla. Y aquí en esta parte vamos a tener ya expresada la ecuación 11.6, o la ecuación 11.6
fue la que determinamos anteriormente. Entonces vamos a tener que la confiabilidad o el factor de confiabilidad va a ser menor a 0.90. Entonces sabemos que las cargas no son constantes, de manera que la carga se multiplicará por un factor de aplicación AF. La carga constante AF o FD causa el mismo daño que la carga variable FD a la superficie de rodamiento. Cuestión que se explicará en el siguiente video con el siguiente tema. ¿Qué tal? Pues en esta ocasión voy a hablar sobre el ejemplo 11.3 que está relacionado al subtema 5, relación carga-vida con fiabilidad. El ejemplo nos dice que la carga de diseño de un cojinete de bolas es de 413 libras fuerza y se considera apropiado para un factor de aplicación de 1.2. La velocidad del eje o árbol será de 300 revoluciones por minuto y la vida de 30.000 horas, con una confiabilidad de 0.99. Nos pide saber cuál es la notación en el catálogo C10. Se busca que o exceder cuando se investigue por un cojinete de ranura profunda en un catálogo de fabricante basado en una vida nominal de 106 revoluciones. Los parámetros de Weibull son X0 o variante dimensional 0 igual a 0.2, restando 0 al valor garantizado, que sería igual a 4.49, y para B sería igual a 1.483. Entonces, si vemos en los catálogos, vamos a tener que la vida del diseño es de 440 vidas, la vida de L10. En este caso de un cojinete de bolas. Entonces A va a ser igual a 3. Entonces vamos a tener una ecuación, la ecuación 11.7, donde vamos a tener que la variante dimensional D va a ser igual a L sobre L2. Esto quiere decir 60 LD multiplicando a N por D también, dividiendo a 60L por R por N por R, o sea, R con Ok, entonces, en este caso, multiplicaríamos 60 por el tiempo de vida o la longitud de 30.000 horas, como nos expresaba aquí el problema, por 300 revoluciones. Y esto se dividiría entre 10 a la 6, o sea, 6 millones, ¿no? Esto nos da un resultado de 540 solamente para 540 quiere decir la vida del diseño, 440 veces la vida de L10. Entonces, para poder calcular, pues ahora sí que cuál sería la capacidad de este cojinete, vamos a tener de la siguiente ecuación: C10 es igual a multiplicar 1.2. El 1.2 quería el factor de aplicación
413 la carga que se le está proporcionando. Vamos a multiplicar esto y lo vamos a multiplicar por toda esta ecuación, que sería igual al, a las veces de vida por 0.2, 0.2. O sea, aquí vamos a multiplicarlo básicamente por los parámetros de Weibull, ¿no? Aquí nos los da, y vamos a poner también en el factor de confiabilidad. En este caso la ecuación 11.7, ecuación la cual ya la desarrollamos anteriormente, ¿no? Entonces, de esta manera, resolviendo esto, tenemos que 6.697 libras fuerza, que sería ¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Martínez Omerizahí y yo les diré sobre el ejemplo 11.4. Un cojinete de bolas de contacto angular SFK 6210 se somete a una carga axial de 400 libras y una carga radial de FR de 500 libras, aplicada con el anillo exterior estacionado. La clasificación básica de carga estática C0 es 4.450 libras y la clasificación básica de carga C10 es de 7.900 libras. Calcule la vida L10 longitud a una velocidad de 720 RPM, revolución por minuto. Fórmula. B es igual a 1 y FA LCO, que vendría siendo 400 sobre 4.450, nos da un valor de 0.090, interpolando el valor de E en la tabla 11.1. Se obtiene FACOE. FA sobre CO es 0.84, E 0.28. FOC sobre CO es 0.90, E es igual a E, donde E es 0.285. FA sobre CO 0.110, E 0.30. De esta forma, haciendo interpolación para I, FA sobre CO 0.084, Y 1.55, FA sobre CO 0.090 y el cuadrado y el Y2 es de donde Y2 es igual a 1.527. FO sobre CO 0.110, Y2 1.45. De la ecuación 11.9, FE es igual a X2 por B, FR más Y2 por FA. 0.56 por 1, 500 más 1.527 por 400, que nos da un valor de 890.8 libras. Al resolver la ecuación 11.3, para LO se obtiene, L10 se obtiene, L10 es igual a 60 LRNR sobre 60 ND por C10 sobre FE elevado a la A, que es un igual de 10 elevado al 6 sobre 60 por 720 por 7900 sobre 890.8 elevado al cubo, que nos da un valor de 16.150. Ahora les hablaré sobre la selección de cojinetes de rodillos cónicos. ¿Qué son? Los cojinetes de rodillos cónicos poseen un número de características que los hacen complicados a medida que analicen
las diferencias entre cojinetes de rodillos cónicos a las de bolas y rodillos cilíndricos. La diferencia entre cojinetes de rodillos cónicos, observará que pues los fundamentos vienen siendo los mismos, pero que hay diferencias en detalles, además de las combinaciones cojinetes y copa no necesarias que se cotizan en proporción a su capacidad. Cualquier catálogo presenta una mezcla de diseños de alta y baja producción, así como diseños exitosos de orden especial. Los proveedores de cojinetes cuentan con programas de cómputos que toman sus descripciones del problema, proporcionan información intermedia de la evaluación adecuada y listas de números de combinaciones satisfactorias de copa y cono en orden de costo decreciente. Las oficinas de ventas de las compañías proporcionan accesos a servicios de ingenierías detalladas para ayudar a los diseñadores a seleccionar y aplicar sus cojinetes en un gran planta de equipo original, fabricantes que estén pues en una residente de la compañía de cojinetes. ¿Qué pasa? Invierten algunos minutos para ir a la biblioteca de diseños de departamento y examinan un catálogo de ingeniería, ya sea de un proveedor de cojinetes como era el Bearing Selection Handbook. Es de la compañía Timken. Este catálogo contiene registros de informaciones y detalles de ingeniería con base en ya sea abundante y exitosa experiencia. Todo lo que podemos hacer aquí es introducir vocabulario, mostrar la congruencia de los fundamentos que se aprendieron antes y ofrecer ejemplos de desarrollos de la confianza. Por último, de problemas deben reforzar la experiencia y el aprendizaje. La forma. Forma. Los 4 componentes de ensamble de cojinetes de rodillos cónicos son cono anillo interior, copa anillo exterior, rodillos cónicos y jaula, que es un espaciador o un retén. El cojinete ensamblado se descompone de 2 partes separables: el ensamble del cono como rodillos y jaula, y 2, la copa. Los cojinetes se fabrican como ensambles de una fila, de doble fila, 4 y de empuje. Además, emplean componentes auxiliares como espaciadores y sellos. Un cojinete de rodillo soporta cargas radiales y de empuje axial o cualquier combinación de los dos. Sin embargo, aun cuando no esté presente una carga de empuje externa, la carga radial inducida será una reacción de empuje dentro del cojinete debido a la condición conicidad para evitar la separación de las pistas y de los rodillos. A este empuje lo debe resistir a una fuerza igual y opuesta. Una manera de generar dicha fuerza se utiliza siempre al menos de 2 fuerzas iguales y pues ya sea de cojinetes de rodillos cónicos en árbol, y también pueden montarse de cojinetes en las partes posteriores de los conos en forma encontrada, ya sea en una configuración que se llama montaje directo o con los frentes de los conos en forma encontrada, en lo que se denomina montaje indirecto, que pues se muestra sobre la nomenclatura de un cojinete de rodillo cónico y el punto G a través del cual actúan los componentes radiales y axial de carga. Una carga radial inducirá una reacción de empuje. La zona de carga incluye aproximadamente de los rodillos y se obtiene el ángulo aproximadamente 180 haciendo uso del símbolo F a 180 para la carga de empuje inducida por una carga radial con una zona de carga de 180 grados, ya sea la compañía Timken, proporcionando la ecuación que es FA por 180 igual a 0.47 FR sobre K, donde el factor K es específico de la geometría y proviene de la relación K es igual a 0.389 cot, donde es la mitad del ángulo incluido en la copa. El factor K es la relación de la clasificación de carga radial respecto a la clasificación de empuje. El factor K puede aproximarse
inicialmente con 1.5 para un cojinete radial de 0.75 para cojinete de ángulo agudo. En el proceso preliminar de la selección, después de identificar un cojinete probable, el valor exacto es de K. Cada uno de ellos puede localizarse en el Bearing Selection Handbook. Y ya por último, para hacer una anotación, en la clasificación del catálogo C corresponde a la confiabilidad del 90% denotado de C10 a principios del capítulo. El subíndice 10 denota un nivel falta de 10%. Sobre la compañía Timken, denota su clasificación de catálogo como C90, que representa el subíndice 90 a 90 millones de revoluciones. La fracción la falla todavía sigue siendo 10%, confiabilidad de 90%. La anterior no debe ocasionar facultades, puesto que la clasificación de catálogo de la compañía Timken de cargas radiales y de empuje no presenta el C90 ni el CA90 en el encabezado de las columnas. 11.11. Lubricación. Las superficies en contacto de los cojinentes de rodamiento tienen un movimiento relativo tanto de rodamiento como de deslizamiento. Por lo tanto, resulta difícil entender con exactitud lo que acontece. Si la velocidad relativa de las superficies deslizantes es suficientemente alta, entonces la acción del lubricante es hidrodinámica. La lubricación elastrohidrodinámica es el fenómeno que ocurre cuando un lubricante se introduce entre superficies que están en contacto rodante puro. Un ejemplo de ello es entre los dientes de engranajes y en el que se presenta en el cojinete de rodillas. Cuando se atrapa el lubricante entre dos superficies en contacto rodante, se produce un gran incremento de la presión dentro de la película del lubricante. Como la viscosidad está relacionada en forma exponencial con la presión, también se produce un incremento muy grande de viscosidad en el lubricante atrapado entre las superficies. Los objetivos de un lubricante de cojinete antifricción se resumen en: proporciona una película de lubricante entre las superficies deslizantes y de rodamiento, ayuda a distribuir y disipar el calor, previene la corrosión de las superficies del cojinete, protege las partes de la entrada de materia extraña. En la lubricación se emplea tanto el aceite como la grasa como lubricantes. Las siguientes reglas ayudan a decidir cuál de los dos usar en ciertos casos. Por ejemplo, si la temperatura es alta, es decir, mayor a 200 grados Fahrenheit, se usa aceite. Cuando la velocidad es baja, se usa grasa. Cuando se requiere una protección no habitual de la entrada de materia extraña, también se usa grasa. Cuando se emplea con facilidad sellos a prueba de aceite, se usa obviamente el aceite. Cuando se quiere lograr un funcionamiento durante periodos prolongados sin proporcionar atención, se usa grasa. Y cuando el cojinete se lubrique mediante un sistema de suministro central que también sirva para otras partes de la máquina, se usa aceite. Tenemos un ejemplo de grasa y uno aceite. Un ejemplo de aceite sería el aceite de motor. 11.12. Montaje y alojamiento. Existen tantos métodos para el montaje de cojinetes antifricción que cada nuevo diseño resulta un verdadero desafío al ingenio del diseñador. Por lo general se debe hacer una o más operaciones de abocardado, pares de refrendado y otras de taladrado y roscado interior en el árbol, en el alojamiento o en la placa de cubierta. Un problema de montaje muy frecuente se presenta cuando se requiere un cojinete en cada extremo de un árbol. En un caso así, se puede utilizar en el diseño un cojinete de bolas en cada extremo, cojinete de rodillos cónicos en cada extremo, un cojinete de bolas en un extremo y un cojinete de rodillos cilíndricos en el otro. Por lo regular, uno de los cojinetes tiene la función adicional de posicionar o ubicar en forma axial el árbol. Aquí tenemos el primer caso y aquí el segundo, que sería dándole solución al problema.
Con frecuencia es necesario utilizar dos o más cojinetes en un extremo de un árbol. Por ejemplo, se emplearían dos cojinetes para obtener rigidez adicional o capacidad de carga mayor, o bien para tener un eje en voladizo. En la siguiente figura se muestra varios montajes con pares de cojinetes que se usan con cojinetes de rodillos cónicos o con cojinetes de bolas. En cualquier caso, se debe observar que el efecto de montaje consiste en precargar los cojinetes en la dirección axial. En general, los cojinetes se montan con un ajuste a presión del anillo giratorio, ya sea que se trate del anillo interior o del exterior. Luego, el anillo estacionario se monta con un ajuste por empuje, lo cual permite que el anillo estacionario se desplace con ligereza en su montaje y lleve nuevas partes del anillo hacia la zona de soporte de carga para igualar el desgaste. Precarga. El objeto de la precarga consiste en eliminar la holgura interna que suele presentarse en los cojinetes con el objeto de incrementar la vida de la fatiga y para disminuir la pendiente del eje en el cojinete. La precarga de cojinetes de rodillos cilíndricos se calcula mediante el montaje del cojinete en un árbol o manguito usado para expandir el anillo interior, usando un ajuste de interferencia para el anillo exterior, o comprando un cojinete con el anillo exterior precontraído sobre los rodillos. Alineación. Con base en la experiencia general con cojinetes de rodamiento, como se expresa en los catálogos de los fabricantes, la desalineación permisible en cojinetes de rodillos cilíndricos y cónicos está limitada a 0.01 radianes. En el caso de cojinetes de borda esférica, la desalineación no excederá 0.0087 radianes. Y en el caso de cojinetes de bola de ranura profunda, el intervalo permisible de desalineación es de 0.0035 a 0.0047 radianes. Alojamiento. Para evitar la entrada de suciedad y materia extraña, así como para retener el lubricante, los montajes de los cojinetes deben incluir un sello. Los tres tipos principales de sellado son el sello de fieltro, el comercial y el de laberinto. Los sellos de fieltro se emplean con lubricación por grasa, cuando las velocidades son bajas. Las superficies de enfrotamiento deben tener un pulimento alto. Es necesario proteger los sellos de fieltro contra la suciedad colocándolos en ranuras maquinadas o mediante piezas estampadas como guardas. El sello comercial es un ensamble que consiste en el elemento de frotamiento y con frecuencia en un respaldo de resorte, los cuales se retienen mediante una cubierta de lámina metálica. Los sellos suelen colocarse por ajuste a presión dentro de un agujero avellanado en la cubierta del cojinete. Debido a que no desarrollan la acción de sellado mediante la acción de frotamiento, no se deben emplear para altas velocidades. El sello de laberinto resulta especialmente eficaz para aplicaciones de alta velocidad y se emplea con aceite o grasa. Algunas veces se utiliza con aditamientos. Se tienen que emplear al menos 3 ranuras y estas se acortan con el diámetro interior o en su diámetro exterior. La holgura varía de 0.01 a 0.04 pulgadas en función de la velocidad y la temperatura.